Este es un tiempo donde debemos quedarnos en nuestra casa, donde no podemos compartir juntos un montón de cosas. Y muchos nos ponemos mal y nos angustiamos por eso, porque no podemos estar en la iglesia. Por eso cuando usted tenga la oportunidad, vaya a la iglesia, vaya a la congregación, únase a sus hermanos. ¿Me entiende? Hay veces que nos lamentamos y decimos, no puedo ir, no nos podemos reunir, pero cuando tenemos la posibilidad, a veces no lo hacemos. Entonces no pierda esas oportunidades, esos momentos especiales para poder realmente ir y estar en la presencia del Señor y compartir del Señor realmente para su vida. Queremos darle una palabra en este día, un tiempo especial. Como hoy es el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, se celebra lo que el pueblo judío le llama el Shavuot. Pero el Shavuot significa justamente Pentecostés o las fiestas de las semanas. Ahí vamos a poder comprender y aprender un montón de cosas. Por eso, en base a estas tres palabras que nosotros hoy tenemos aquí, sangre, agua y fuego, yo quiero compartir con ustedes una palabra. Y el primer texto que quiero leer es el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, verso 16. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, verso 16. La palabra de Dios nos dice a nuestras vidas, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Pablo tenía su anhelo de ir y predicar la palabra en todo lugar, pero el día de Pentecostés, él deseaba estar en Jerusalén. Ese día de la fiesta, su corazón era estar en Jerusalén. Él deseaba ese momento especial para poder compartir en Jerusalén. Fíjense qué importante. El pueblo judío tenía varias fiestas especiales. Y en cada una de esas fiestas el pueblo tenía que ir a Jerusalén. Especialmente los varones debían ir el día de Pascua, el día de Tabernáculos y también el día de Pentecostés. Y también tenían otras fiestas más, las cuales Dios puso para nuestras vidas, para que nosotros nos llenemos y compartamos fiestas que vienen de parte de Dios para cada uno de nosotros. Para cada judío es importante cada fiesta, porque cada fiesta tiene que ver con cada una de las manifestaciones de Dios a su pueblo. Cada fiesta marca un tiempo y un fin determinado. El inicio de algo, el cual trae bendición al pueblo, o el final de algo, lo cual trae bendición también al pueblo. En cada una de esas fiestas simbolizaba el tiempo donde uno, agradeciendo a Dios, llevaba las primicias de sus cosechas, llevaba algo agradeciendo a Dios por lo que Dios nos había dado, por lo que Dios había hecho. Son fiestas especiales cada una de ellas, las cuales nos muestran y nos marcan inicios o finales, las cuales nos enseñan que son fiestas de nuestro Padre Celestial. Nosotros tenemos el común de celebrar muchas fiestas, los cuales nos traen recuerdos y realmente es muy buenos para nuestra vida, como el hecho de celebrar Navidad y otras fiestas que nosotros podemos llegar a conocer. Pero estas fiestas están en la palabra del Señor. Son fiestas que Dios había instituido, las cuales nosotros debemos tener más en cuenta. Los cuales en este día yo 3 de esas fiestas quiero poder compartir con usted. Quiero poder compartir con usted 3 fiestas del Padre, 3 momentos históricos, 3 palabras claves como las que acabamos de ver: sangre, agua y fuego. Vamos a ver las 3 fiestas. Vamos a ver 3 momentos históricos cuando esto sucedió por primera vez. Vamos a ver también esos 3 cumplimientos en Cristo y vamos a ver esas 3 manifestaciones que tienen que existir en nuestra vida, que son también para nosotros. No es que Dios instituyó una fiesta solamente para un pueblo y se olvidó y se alejó del mundo. No, son fiestas que son para nosotros, para que nosotros las tengamos bien en cuenta.
para que nosotros realmente las podamos disfrutar, compartir, gozar, llenarnos de eso en nuestra vida. Y la primera es la sangre. Usted sabe que este símbolo de la sangre simboliza y representa justamente la Pascua. En la Pascua se llevaba un cordero de un año apartado 14 días antes, y en ese día se sacrificaba. Y nosotros sabemos lo que simbolizó y lo que simboliza para cada cristiano lo que es la Pascua. En el libro de Éxodo capítulo 12, versos 11 al verso 13 nos dice: y la comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y la comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal. Fíjese cómo dice: la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. La sangre es fundamental en esa fiesta. La sangre era realmente algo especial que Dios había instituido. Sangre de un cordero, la cual se pintó los dinteles que nosotros conocemos. El ángel pasó, mas esa sangre que fue derramada por y para nosotros también hoy está especial. Y no de un cordero, de un animal cualquiera, sino del Cordero de Dios que fue sacrificado por nosotros. Esta fiesta conmemora un día histórico: la salida del pueblo de Israel de la esclavitud que tenían en Egipto. Podemos decir la independencia del pueblo de Israel. Pero tiene un significado mucho más grande aún para Cristo y para cada uno de nosotros. Fíjese cómo dice en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. La palabra de Dios es clara ahí y dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. ¿Quién cumplió la Pascua? ¿Quién fue el cordero inmolado perfecto? Como dice Apocalipsis, separado y preparado desde antes de la fundación del mundo. Pues Cristo. Cristo cumplió esta Pascua. Cristo fue ese cordero perfecto. Cristo fue ese cordero puro que se dio en sacrificio por toda la humanidad. Cristo cumplió trayendo la liberación a todos nosotros. Cristo lo hizo por nosotros. Y ya no tenemos que sacrificar corderos. Ya no tenemos que derramar sangre. La sangre preciosa de Cristo fue derramada por nosotros en la cruz, en ese Calvario. Y eso simboliza para nosotros la Pascua. Cristo dando su vida por nosotros. El efecto que tuvo y tiene en nosotros es el perdón de nuestros pecados. Y ahí es donde nosotros entramos. Esa Pascua, esa sangre que se derramó en Egipto, comenzando la salida de Egipto del pueblo de Israel, Cristo en la cruz muriendo por nosotros, trajo a nuestras vidas salvación, redención. Ese efecto de esa sangre derramada tuvo en nosotros el perdón de nuestros pecados, la salvación eterna que recibimos cuando por fe aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Esa sangre nos libertó de la esclavitud que teníamos, del pecado en nuestra vida. Esa sangre nos hizo libres. Esa sangre fue para nosotros limpieza de nuestra vida y nuestra alma. ¿Qué simboliza la sangre? La Pascua. ¿Qué simboliza esa sangre derramada? Liberación.
¿Qué simboliza esa sangre? Redención. Nosotros pertenecíamos a Dios, como toda la humanidad. Mas nos perdimos como se perdió la humanidad. Mas como Cristo murió, dio su vida por nosotros, todos nuestros pecados fueron cargados sobre Él. Y Cristo, al llevar todos nuestros pecados y resucitar al tercer día, nos volvió a comprar. Pagó el precio para que nosotros pudiéramos ser hijos de Él. ¿Qué simboliza eso? Redención. Cuando lo que era de Él, le pertenecía a Él, se perdió no por culpa de Él, sino por nuestra vida, por nuestros pecados. Cristo nos volvió a comprar. ¿Gracias a qué? Gracias a esa sangre que se derramó en el Calvario, trayendo perdón para todos nosotros. Para tu vida, para mi vida, para todos. Y también esa sangre que nos trajo esa liberación nos muestra de que el pecado ya no tiene autoridad sobre nosotros, de que no somos esclavos del pecado, somos libres del pecado. El pecado no puede adueñarse de nuestra vida, no puede tomar nuestras vidas, somos libres de eso, por gracia, por lo que el Señor hizo por nosotros. La segunda palabra que quiero compartir con ustedes en este día es agua. Agua. ¿Qué simboliza? ¿Qué significa? Pues el agua, podríamos decir que son las primicias. Otra de las fiestas que tiene el pueblo de Israel en el tiempo de la primavera de Israel. Las primicias. El primer fruto que se traía. Las primicias. ¿Y qué tiene que ver las primicias con el agua? Pues las primicias significan y simbolizan también una fiesta especial y un momento histórico en el pueblo de Israel. Recuerden que vamos a ver el momento histórico del pueblo de Israel. Y para eso quiero compartirles con ustedes el libro de Éxodo, capítulo 14, versos 21 y 22. Estos dos versículos nos dicen así: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. El pueblo de Israel hacía 3 días que había sido libre, 3 días que había celebrado la Pascua y estaba rumbo a su tierra prometida. Pero luego de esos 3 días, dice que el faraón se levantó en contra del pueblo de Israel y los fue a buscar, pero tenían ellos al frente el Mar Rojo, atrás al pueblo de Egipto, al faraón con todos sus carros. A un costado el desierto, al otro costado tenían los filisteos, o la tierra de los filisteos, hombres de guerra, los cuales les iban a dañar. Y Dios, ¿qué hizo? Hizo la más fácil: abrió el mar. Y este texto nos habla del mar que se abre. Y el pueblo pasó por en medio del mar, pasó entre medio de las aguas. Por eso simbolizan las aguas. El cruce del Mar Rojo fue el momento cumbre donde el pueblo de Israel pudo liberarse por completo del pecado. Tuvo que dar ese otro paso de fe, de comenzar a caminar en medio de las aguas para ser libre por completo. A partir de ese momento empezaron a celebrar primicias, un tiempo de darle a Dios lo primero, como nosotros debemos hacerlo. ¿Qué parte de nosotros le damos a Dios? Nuestra vida. Dios en nuestra vida está en primer lugar, segundo, tercero, de vez en cuando me acuerdo, cuando puedo, cuando lo necesito, cuando estoy mal. Dios tiene que estar siempre en primer lugar, siempre en primer lugar. Ese momento especial donde el pueblo pasó entre medio de esas aguas, celebran las primicias.
celebra el momento especial donde nunca más iban a estar atados a la esclavitud. ¿Ahora Cristo cumplió esta palabra? Pues por supuesto que sí, mi hermano. Cristo en ese tiempo cumplió la palabra, siendo Él primicia para nosotros, resucitando de entre los muertos al tercer día. Cristo resucitó de entre los muertos. Para nosotros, cuando conocemos a Cristo, eso simboliza el bautismo en agua. Ese tiempo especial en aguas donde participamos, donde comenzamos a tomar más y más de parte del Señor. Entonces el Señor nos bautiza. ¿De qué manera? Cuando vamos y pasamos por las aguas del bautismo, el Señor llega a nuestras vidas y nos bautiza. ¿A través de qué? Del momento cuando nosotros pasamos por esas aguas, cuando nosotros transitamos ahí por esas aguas. Todos y cada uno de nosotros, tal vez, o muchos de nosotros, hemos sido bautizados por aguas. Tal vez un pastor vino, nos dijo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos bautizó y hemos recibido de parte del Señor ese bautismo para nuestras vidas, ¿no es cierto? Porque también estaba ahí el Señor bautizándonos, limpiándonos, purificando nuestra vida. No nos hemos bautizado para ser salvos, no, nos hemos bautizado porque somos salvos. No nos bautizamos para creer, no, me bautizo porque creo. Entonces para nosotros simboliza el creer también en el Señor, el tomarme y el creer en el Señor. Dice la palabra del Señor ahí en 1 Corintios capítulo 10, verso 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos dice que fueron bautizados en la nube y en el mar. Recibieron ahí el bautismo de parte del Señor. En medio de esa nube el pueblo de Israel fue bautizado. El pueblo, nosotros somos bautizados en medio de ese mar. Cristo, primicia. Cristo cumplió esa palabra de la primicia. ¿Por qué? Fue el primero que resucitó de entre los muertos. Y en nombre de Él nosotros vamos a ser también resucitados de entre los muertos, porque no moriremos eternamente, sino que vamos a resucitar juntamente con Él también. Vamos a tener vida, vamos a tener abundancia de vida, ¿entiende? Porque en Él vamos a resucitar nosotros. Cristo resucitó a los 3 días, el primero. Por eso celebramos ese tiempo tan especial. El agua para nosotros simboliza y significa la primicia, simboliza y significa la resurrección, simboliza y significa el bautismo, el tiempo en que nosotros somos bautizados como hijos del Señor. Y en tercer lugar, la tercera palabra que quiero compartir con ustedes en este día es el fuego. Es el fuego. Es lo que el pueblo de Israel denomina y lo que es el Shavuot, el fuego. Es lo que para los cristianos es el Pentecostés. 50 días después de la Pascua se celebra lo que es Shavuot. Se celebra ese tiempo especial de Shavuot, el cual nosotros debemos también compartirlo y celebrarlo juntamente también con el Señor. Éxodo capítulo 19, versos 16 al 20. La palabra de Dios nos dice lo siguiente: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y el verso 17 también nos dice a nosotros: y Moisés
Sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego y en humo. Y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés, dice la palabra, que subió al monte, que ascendió al monte. Para nosotros como cristianos, siempre creemos y sostenemos que Pentecostés es cuando descendió el Espíritu Santo. Pero el pueblo de Israel, muchos años antes, comenzaron a celebrar el Shabbat. El pueblo de Israel celebraba el Shabbat, que ¿qué es? Cuando la ley fue dada por Dios al pueblo. 50 días después de la Pascua se celebra Shabbat, conmemorando ese momento especial donde Dios habló al pueblo en Sinaí, trayendo la ley, la cual no solo le iba a servir a un pueblo, sino a todo el mundo. Todos iban a compartir y entender de lo que eso realmente significa. Dios se manifestó en el monte Sinaí de una manera tremenda. Nunca se había manifestado así. Hubo truenos, relámpagos, nube, sonido de bocina, humo y fuego. Dios le dio la ley a Israel a través de Moisés. Tablas escritas por el mismo dedo de Dios, dice la palabra del Señor. Ahora, ¿se cumplió esta palabra en Cristo? Fíjese lo que Cristo dijo y lo que otros dijeron de Cristo. Jesús mismo, hablando con sus discípulos en el Evangelio ahí en Juan, nos dice ahí la palabra del Señor lo siguiente. Dice, les conviene que yo me vaya, dice, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no va a venir. Y es más, le dijo algo más, dice, yo os enviaré un consolador, está prometiendo. Cuando Juan el Bautista fue a bautizarlo, él dice, sobre el que desciende el Espíritu, él es, dice. El mismo Juan el Bautista dijo de Jesús lo siguiente, yo bautizo en agua, decía Juan, mas el que viene después de mí, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Así dice la palabra. Jesús prometió que iba a descender ese fuego. A Israel Dios descendió y le trajo la ley. Y dice que el monte humeaba. Cuando llegó el día de Pentecostés, dice que la casa tembló y comenzaron a aparecer como lenguas de fuego. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versos 1 al 4, dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Se cumplió en Sinaí cuando descendió Dios y trajo ahí las tablas a Moisés y al pueblo. Se cumplió en Pentecostés, cuando la palabra del Señor se cumple ahí diciendo, de yo enviaré el Consolador. Y dice que descendió fuego también. Hubo viento, estruendo y lenguas, dice, como de fuego. Y todo se puede cumplir y todo se cumple. Ahora nosotros debe cumplirse esa palabra en nuestra vida. Debe llegar a nuestra vida, llenar realmente esa palabra a nuestro corazón. Debemos ser llenos de esa promesa, la cual para todos es, simplemente tienes que abrir tu corazón, creer, no dudar nada, y lo vas a recibir en tu vida. Pero ¿sabes lo que a veces nos falta? Cambiar algunos pensamientos que tenemos. Es tan simple y tan fácil. Pero necesitamos cambiar algunos pensamientos.
Necesitamos que algo sea cambiado en nosotros. Ya al final le voy a decir a veces lo que es. Pero quiero hacer una comparación. Fuego, ¿qué es? Veamos. El fuego era el Shabbat para el pueblo de Israel y sigue siendo. Para nosotros es Pentecostés, para la iglesia es el Espíritu Santo. Esa manifestación del Espíritu Santo en medio de la iglesia. Necesitamos nosotros ese Shabbat. Necesitamos nosotros cambiar eso. Fíjense en este paralelismo. Israel celebra el Shabbat, la fiesta de las semanas. 50 días lo celebran. Éxodo capítulo 19. La iglesia primitiva Pentecostés, 50 días después de que Cristo resucita. Hechos capítulo 2. Dios dio los 10 mandamientos a Israel. Dios dio el Espíritu Santo a la iglesia prometida. En Israel, en el Sinaí, se rebelaron y estuvieron mal y 3,000 murieron, dice la Escritura. En Pentecostés, luego de que Pedro es lleno del Espíritu Santo, se para y habla un primer sermón que él da, se convierte en 3,000 por la autoridad del Espíritu Santo en la vida de Pedro. Las tablas que fueron en la ley fueron escritas por el dedo de Dios. En nosotros, el que escribe es el Espíritu Santo, el cual ha escrito en nuestros corazones. Fueron mandamientos escritos en tablas de piedra, ahora son mandamientos escritos en nuestro corazón. En Israel fue en el monte Sinaí, un monte de ley. Ahora en Pentecostés fue en el aposento alto, fue en el monte de Sión, fue en Jerusalén. Son paralelismos los cuales nos muestran y nos clarifican de que ese mismo Dios que estuvo en Sinaí es el mismo Dios que estuvo en el aposento alto y es el mismo Dios que está hoy ahí en tu vida. Es el mismo Señor. ¿Cómo hacer para que realmente el Espíritu Santo nos llene? Cuando hablamos y hacemos que la palabra de Dios se haga carne en nosotros, es cuando realmente el Espíritu Santo llena nuestras vidas. Nosotros debemos tomar un pasaje de la Escritura, leerlo, masticarlo, grabarlo y practicarlo. De esa manera la palabra se hace carne. De esa manera el Espíritu Santo va a llegar a tu vida. Fíjese cómo dice Marcos capítulo 12 versos 29. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu fuerza y con toda tu mente y con toda tu alma. Y este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no hay otro mandamiento mayor que este. Cuando nosotros tomamos esa palabra, la hacemos carne en nuestra vida, el Espíritu Santo va a llegar y te va a llenar por completo. ¿Sabe cómo lo hace el pueblo de Israel? Ellos cuando llegan a esta fiesta, desde que terminan Pascua hasta que llega el día de Pentecostés, ellos tapan sus ojos y tapan hasta sus oídos y están ahí repitiendo y repitiendo este mismo pasaje durante los 50 días. No como lo dijo ni como lo enseñó el Señor, sino como lo dice en la Torá. Pero eso se les hace carne a ellos y ellos saben que primero está mi prójimo, que debo amar a mi prójimo, que debo amar a Dios por sobre todas las cosas. Entonces su corazón se abre y la bendición de Dios está sobre ellos en todo tiempo y momento. Iglesia, si nosotros aprendemos este principio tan grande, debemos dejarnos llenar por ese Espíritu Santo, el cual va a saturar y va a llenar nuestra vida y va a infundir fuerza y aliento para seguir realmente adelante. No hay nada que nos pueda detener si estamos realmente llenos de su Espíritu Santo. Fíjate en esto, pasó tiempo y años y la palabra de Dios sigue andando. Hubo guerras,
hubo hambre, hubo pestilencias y la palabra de Dios siguió predicándose y el reino se siguió extendiendo. Hoy existe este virus, pero el reino debe seguir extendiéndose porque hay una iglesia que se llena del Espíritu de Dios, de fuego de parte de Dios, y puede extender esa palabra para que otros crean, para que otros acepten, para que otros conozcan lo grande y poderoso que es nuestro Dios. Amén y amén. Y oramos al Señor. Padre, te bendecimos, te honramos, te damos gloria, honra y alabanza por siempre y para siempre. Gracias por tu palabra, gracias porque tú hablas a nuestras vidas. Gracias porque tú ministras nuestros corazones, porque tú te muestras, Señor, para bien. Te pedimos en este momento que seas tú continuando con cada uno de tus hijos, a pesar de toda circunstancia y adversidad, que realmente tu palabra pueda correr y pueda seguir. Que podamos creer, que podamos tomarnos en este día de ti, Señor. Y sabemos que tú no nos dejarás, no nos desampararás. Siempre estarás con nosotros. En el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. El Señor grandemente les bendiga.